Vivimos en un país donde las decisiones del poder marcan el rumbo de todos, pero pocas veces escuchamos las voces detrás de esas decisiones. Por eso nace Ecos del Poder, un espacio de diálogo ciudadano. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias, porque el poder también tiene eco y es momento de escucharlo. Soy Rodrigo Moreno Trujillo y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Poder, y el día de hoy tenemos a una gran personalidad, a una abogada destacada con una gran trayectoria, a la jueza laboral número 23, que es nada más y nada menos que nuestra querida amiga Cristina Flores Espinosa, y le damos la bienvenida. Hola Cris, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy agradecida con ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí contigo, Rodrigo. Muchas gracias, Cris. Oye, pues bueno, gracias primero por aceptar esta invitación. La verdad es que sé que estás con miles de temas en el juzgado. La verdad es que sabemos que tienes una agenda muy apretada por lo propio y lo que es, ¿no?, la justicia laboral hoy en día, derivado de la reforma. Y hoy que platico con Cris, quiero, bueno, yo le digo Cris porque es una amiga hace muchos años, de mucho tiempo, una gran abogada, una gran colega con la que hemos compartido muchos escenarios, que nos platique un poquito quién es la jueza, pero antes de quién es la jueza Cristina, ¿quién es Cris? ¿Quién es Cristina? O sea, platícanos un poquito de ti. Bueno, Rodrigo, pues soy una persona detrás de lo profesional con todos los defectos de un ser humano normal y siendo todos mis papeles porque soy hija, soy hermana, soy mamá, soy esposa y pues también sin olvidarme de mi parte individual como mujer, ¿no? Entonces, pues todos esos ámbitos los tengo que ir combinando al día a día con mi vida profesional, ya que como lo sabemos, estamos en una era en la que la mujer ya sale a sobresalir y a desarrollarse profesionalmente. Entonces, no nomás es esa parte, no tenemos que olvidarnos de nuestra parte familiar y nuestra parte individual. Y una gran tarea, porque imagino, o sea, dices, tienes hijitos, bueno, tienes la familia, el esposo, la casa, las responsabilidades de los niños, el trabajo. ¿Y cómo convives con todo eso? Pues es un equilibrio día a día complicado, pero muy satisfactorio también porque, bueno, nuestras mujeres antecesoras nos abrieron punta para poder ahora, en esta generación en la que ya me tocó vivir, experimentar todo lo que ellas trabajaron y nosotros hacer este papel de ahora ya combinar ambas partes. Sí es una tarea muy difícil, Rodrigo, porque pues no nomás es salirte y desarrollarte como la parte masculina que la tienen ustedes, más sencilla en ese caso porque se olvidan un poquito más de la familia y de los hijos. Claro. Nosotros no, o sea, tenemos que estar en nuestra parte laboral pensando en los hijos en la escuela, los hijos que van a comer, los hijos, quién los va a recoger. A veces yo estoy en audiencias y ya se me llega la hora en que los niños salen de la escuela y estoy pensando tanto en concentrarme en la audiencia como concentrarme en qué va a pasar con los niños, ¿no? Entonces, ha sido una tarea complicada, pero también sencilla a la vez porque tengo un marido, estoy casada, y que hemos hecho muy buen equipo. Eso es fundamental, ¿no? Es fundamental, lo digo, tener ese equipo, porque así es como un equilibrio entre tú estás ocupado, me hago cargo yo, entro en esto, tú estás ocupada, ahora sigo yo, y ha sido ese equilibrio que hemos tratado de manejar. Y justo eso que dices, la verdad es que, bueno, también felicito a tu esposo porque la verdad es que hace un gran trabajo, ¿no? Primero que nada, porque hoy en día, tú decías algo al inicio de la plática, esta nueva normalidad, este tiempo que estamos viviendo es precisamente eso, ¿no? Reconocer los derechos de las mujeres, no solamente en un papel, en una constitución, sino también reconocerlos, o sea, en la práctica. Y tienen, obviamente, pues, se proyectan profesionalmente, judicialmente, o sea, estando en la vida pública, en la vida privada, también hay muchas empresarias que realmente mis respetos para todo lo que hacen,
Pero sí, efectivamente es una labor que hay que reconocer, el tema de estar en la casa, de estar con los hijos, o sea, hacerse cargo de ellos, y al igual que el marido, en un binomio le diría yo, pero bueno, es una gran tarea estar concentrado en eso, o sea, en los hijos, y estar concentrado en las decisiones judiciales que tomas, ¿no? Y Claro. platícanos un poquito, tú tienes una gran experiencia, bueno, yo te conozco, pero quiero que le platiques a quien nos escucha y nos ve en Ecos del Poder. Tienes una gran experiencia como abogada, estuviste en los colegiados federales, obviamente tienes un gran bagaje jurisdiccional, ahora estás como jueza, y platícanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria académica, cómo llegas a esto, cómo empezaste, o sea, cómo te empezaste a desarrollar y por qué estudiaste Derecho. Quiero pensar que porque tu mamá, bueno, es un ícono jurisdiccional, tu mamá es Así es. magistrada, también le mandamos un saludo y todo mi respeto para ella, pero ¿por qué tú estás en esta línea? Bueno, justo porque, como tú lo mencionas, mi mamá y mi papá son abogados Sí, claro. ambos. Mi mamá ahorita, como lo dijiste, funge como magistrada y mi papá es litigante. Entonces, desde, pues, chica yo los acompaño a todo este movimiento que han tenido y, pues, me apasionó verlos a ellos. Me plática y plática todos los días de cosas de derecho y, pues, me empezó a gustar. Yo estudié mi carrera en la UDG. Ok, Mientras estaba estudiando hice varios trabajos en el Consejo de la Judicatura, estuve en diferentes puestos que me lo permitían sin estar titulada. Al titularme tuve la oportunidad de irme al tribunal colegiado en materia de trabajo aquí en el tercer circuito con una persona que me apoyó para poder entrar ya en lleno a una carrera judicial, que es el magistrado Rodolfo Castro León, que le voy a estar agradecida eternamente por haberme dado esa claro. oportunidad. Fue en una materia que la verdad a mí no me llamaba la atención, o sea, yo estaba más inclinada a la materia civil o familiar. Sin embargo, bueno, se me presentó la oportunidad en esta materia laboral y ahí inicié mi carrera judicial. Inicié desde abajo, haciendo auxiliar administrativo y fui pasando a auxiliar de CICE, luego ya a actuario judicial y posteriormente secretario tanto del tribunal colegiado, proyectista, como también me fui un tiempo corto, 6 meses, de secretaria de juzgado de distrito. Ok, Era en el tiempo en el que los juzgados de distrito tenían todas las materias juntas, administrativa, civil y de trabajo, que incluye mercantil, agrario y no, pues de bueno, todo, ¿no? Entonces sí fue una etapa muy difícil en esa, pero muy satisfactoria y de mucho aprendizaje para mí. Pero siempre fue en materia laboral. ok, Entonces me apasioné de esta materia, me encantó porque la conocí desde mis inicios hasta ya proyectar para la magistrada, al final fue para la magistrada Huizar. ujú, Y pues en esto se hace la reforma laboral y se da la oportunidad para participar ya para jueza. ok, Si tú lo sabes bien, Rodrigo, antes se llevaba la materia laboral con las juntas, ajá, sí, que claro, eran por el Poder Ejecutivo, y se hace la reforma para que entren al Poder Judicial. Entonces es cuando ya podemos participar todos los que somos abogados en esta reforma y es cuando yo inicio pues todo mi papeleo para poder participar y se me dio la oportunidad, pasé todas las etapas y ahorita ya, gracias a Dios, estoy como jueza. con un gran reto, ¿no? Un gran reto. Sí. No, pues es que imagínate, justo lo que yo les decía, las personalidades, por eso aquí se llama Ecos del Poder, porque realmente son mujeres, son hombres de poder, pero no por el cargo que ostentan hoy, sino porque tienen todo ese ejercicio profesional de tantos años y quien se siente en esa silla donde estás tú, Cris, la verdad es que son personas que han tenido una gran historia profesional, judicial, política, académica Así es. y que son personalidades que están legitimados para tener el puesto que tienen. Porque hoy en día, quiero pensar, es muy fácil señalar a un político, señalar a un juez, a un magistrado, un ministro, que también los hemos tenido aquí con nosotros en Ecos del Poder. Y bueno, la verdad es que es decir, pues es que llegó pues, por X situación, ¿no? No, o sea, creo que como lo acabas de decir tú bien, quienes nos escuchan y quienes nos ven, saber
que todo ese trayecto que tienes, aparte de ser mamá, esposa y todo lo que nos has platicado y compartido, la verdad es que es un gran ejemplo lo que haces comenzando, como tú bien decías, como meritoria, como le llamábamos en el Poder Judicial, ¿no? Sin sueldo a veces, haciendo prácticas y empezando desde el peldaño más abajo, haciendo notificaciones, haciendo requerimientos, en fin, haciendo acuerdos como oficial, como secretario. Ya tuviste el paso por un juzgado federal, ya tuviste el paso por un colegiado de circuito, ahora como juez laboral, y me parece extraordinario que puedas tú imprimir todo ese conocimiento y toda esa carrera justamente hoy al servicio de los usuarios con esa visión. Pero antes de que pasemos a lo que haces como jueza, yo quisiera preguntarte algo. Bueno, primero felicitarte, porque yo siempre he dicho que la gratitud es un valor que debemos tener todas las personas. Y eso que hace el reconocimiento al magistrado Castro León, la verdad que se me hace estupendo, que él lo reconoces como un, pues, que apoyó en esta parte de poderte dar la oportunidad de desarrollarte. Pero tú pensabas en civil o pensabas en familiar o pensabas en otras materias. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? O sea, ¿por qué lo laboral? La realidad es que ahí es donde se me abrió la oportunidad para ya entrar con un nombramiento estable. Me llamó muchísimo la atención que él abrió un tribunal nuevo, totalmente nuevo, gracias a sus capacidades. Y eso es lo que me motivó muchísimo, que íbamos a empezar de cero con una organización nueva. Y dije, es el momento para entrar. Y ya ahí fui enamorándome de la materia laboral. La realidad es que no era algo que yo pensaba esta materia y ahorita es la materia que me apasiona. O sea, la verdad es una materia tan bonita que el convivir con los trabajadores y con las empresas y tener el conocimiento desde mis inicios Claro. me hizo enamorarme de esta materia. Qué padre, qué padre. Oye, Cris, y bueno, ahora que ya estás como titular del juzgado, que es otro peldaño más y estoy seguro que van a seguir más hacia arriba por tu capacidad, por tu trayectoria, ¿qué asuntos has llevado tú en este tema, en este ejercicio laboral desde la... Bueno, porque también quiero que les platiques, aquí nos escuchan, o sea, que ahora es un tema pues de oralidad. Así es. O sea, no es un tema ya nada más en la pura sentencia que no conocías ni al juez. Y hoy tienes que llegar estudiada y entendida de cada uno de los asuntos porque pues ahí te pueden revirar. Y si quieres guardar el orden, culminar al ejercicio de X o Z, pues lo tendrás que hacer con fundamento en algún artículo y los tendrás que tener claros, ¿no? O sea, hoy, si antes se estudiaba, hoy se estudia más, porque no puedes hacer el ridículo frente al auditorio. Platícanos cómo le haces. Sí, ahorita con la reforma que hubo, el procedimiento laboral cambió en todos sus aspectos, porque se volvió un procedimiento híbrido. Híbrido en el sentido de que una parte se lleva escrita, que es la que nos ayudan, nosotros nos ayudamos como jueces de nuestro secretario instructor para poder llevar toda esta etapa escrita, que es donde se fija la litis. Y ya viene después la etapa oral, que son las audiencias, la preliminar y la de juicio, que es donde ya como juez entramos ya con nuestro expediente armado a depurarlo y a llevar el juicio, ¿no? Entonces, el cambio fue totalmente a que los juzgadores estemos preparados constantemente y actualizados constantemente, no quedarnos en qué dice la ley, porque si tú lo sabes, Rodrigo, la ley y el derecho va evolucionando y cambiando cada semana. Como decía un maestro que tuve, el derecho es una ficción y está en constante evolución. Es cierto, ¿no? No puedes decir, ya sé el artículo, el que te diga que sabe una materia va evolucionando. No, y podemos saber toda la ley si tú quieres, pero la situación aquí es que hay muchas lagunas en la ley que se van acomodando y depurando con la jurisprudencia y los criterios jurisprudenciales que se sacan tanto de tribunales colegiados como de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, uno no puede quedarse con aquí está la ley, yo ya me la sé y hasta ahí. No, tenemos que estar en actualización porque ahora ya no es como, a ver, espérame, déjame leo y estudio, ¿no? Ya es, en el momento estás con las partes, estás en una grabación que es pública. Y es en vivo y es pública. Exactamente. Entonces, no te puedes equivocar. No te puedes equivocar porque se supone que tú eres la persona que está totalmente preparada. La experta. Exacto, y estás impartiendo justicia, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado que no es
tomárnoslo a la ligera como autoridades que somos, sino estar en constante cambio, en constante actualización. Entonces, se me han presentado muchísimos retos ahorita que ya estoy de jueza porque, pues, tanto nosotros, como te digo, tenemos que estar preparados, también la otra parte que son los litigantes, Claro. lo tienen que estar, ¿no? Y es algo que yo he visto que les ha costado un poco de trabajo a los abogados porque pues ellos son nuestros mismos abogados que estaban en las juntas anteriormente, son los que están ahora acá en lo oral. Ujú. Y les ha costado mucho el cambio, el juicio en línea, la oralidad, Otro gran reto. el quitar todas las malas prácticas que había en la junta, que se las querían traer para acá y pues ya no es lo mismo, ahorita estamos ya ante una autoridad. Incluso quiero dejar muy puntual algo. Tú eres juez laboral, pero no directamente, o sea, en lo ordinario, no puede venir cualquier persona que se despida, puede venir directamente a demandar, tendría que pasar a un procedimiento antes, ¿no? Así es. ¿Cuál es ese procedimiento? Es el procedimiento de conciliación que es ante el Ok. centro de conciliación, Ok. que ahorita ya es obligatorio. Ok. Hay sus excepciones, como de seguridad social, mujeres embarazadas o cuando hubo discriminación de algún tipo. No vamos a revictimizar a la persona para que pase por esa conciliación que es imposible, pero todos los demás casos es un requisito de procedibilidad, perdón, Ajá. para poder pasar a lo jurisdiccional. O sea, si tú fuiste despedido, o Ajá. sea, entendiendo, si tú fuiste despedido de la empresa, ¿no? Y quieres demandar, antes tendrías que pasar al centro de conciliación. Esto es, si no caes en uno de esos supuestos que tú dices de excepción, ¿no? Así es. Tendrían ya que ir contigo. Y el centro de conciliación les emite una constancia de no conciliación cuando no ok. se llegó a un convenio ahí. Si no se arreglaron. Si no se arreglaron, Ok. así es. Y con esa constancia es uno de los requisitos que tienen que presentar junto con su demanda laboral. Ok. Entonces, si no tienen ese requisito, se desecha y se manda al centro de conciliación para que se lleve primeramente ese O sea, se regresa. Así es, se regresa. Pues ya vieron, ese es un muy buen tip que da la señora jueza. Si son despedidos y no tienen la constancia de conciliación, de no conciliación, no podrán acudir a demandar si no están en un supuesto de excepción. Así es. Ok. Que bueno, el centro de conciliación está haciendo muy buen trabajo porque está parando muchísimo ya tantas demandas laborales Claro. que fue el problema por el que se hizo la reforma en las juntas, porque ya estaba lleno de trabajo, las juntas ya no se podía, con los términos estaban desfasadísimos. Claro. Y creo que esto de la conciliación, que es uno de los ejes rectores a la reforma, fue el punto clave para mejorar toda esta materia. O sea, ¿tú crees que fue bueno implementar la Totalmente. conciliación allá? Pero Totalmente. además, ustedes como jueces, ya cuando llega la demanda, ¿también tienen etapa de conciliación? ¿O ya no pueden conciliar ahí las partes? No, la ley no nos marca una etapa específica de conciliación, sin embargo, nos invita y nos convoca a que todo el procedimiento estemos hablando con las partes para poder conciliar. O sea, ahí también se podría conciliar contigo. Totalmente. Antes de llegar a la hecho, yo sentencia. llevo muchísima conciliación. De lo que no Ok. se pudo conciliar en el centro y me llega a mí ya a mi juzgado como demanda laboral, yo creo que de 10 demandas estoy conciliando 9, Rodrigo. Órale, qué padre. La verdad es que soy una jueza que le apuesto totalmente a la conciliación porque creo que es la mejor forma de solucionar un conflicto laboral, en razón de que es cuando las partes quedan más satisfechas, Claro. en el sentido de que hablaron, se escucharon, yo intervengo en casi todas las conciliaciones. Ok. Funjo como mediadora porque a mí no me gusta señalar qué cantidades ni qué tengan que hacer, sino simplemente tratar de que se comuniquen y más que nada las partes involucradas, que es el Ok. trabajador y el patrón en sí. Ok. No tanto con los abogados. Me gusta que ellos platiquen, lleguen a entenderse, se escuchen y creo que es la mejor forma que nos ha resultado para poder concluir los asuntos. Como dicen, hablando se entiende la gente, ¿no? Así es, así Y qué es. bueno que tengas también esa noble labor de conciliar, porque muchos dirían, bueno, pues me trajeron el expediente y lo resuelvo con las pruebas, estén o no estén, y pues yo le doy para adelante con una sentencia, Así y es. si quieren conciliar, bueno, y si no, también, ¿no? Pero qué padre que hagas esa labor, y eso es justamente lo que no me equivoqué en decirle a nuestro auditorio, la gran persona y el gran ser humano que eres, Gracias. y aparte de todo, Cris, lo digo con mucho respeto, esa calidad que tienes humana, y eso se refleja en tu trabajo.
porque lo que hoy estás haciendo es darte el tiempo, porque es más tiempo todavía, a ver si ellos se quieren arreglar y se quieren conciliar para poder destrabar un conflicto que no llegue a una sentencia y no se tenga que hacer un tema al final obligatorio, ¿no? Y la verdad es que es tiempo invertido, porque a veces hay conciliaciones que se llevan 2 horas, 3 horas, porque de verdad, o sea, es estar escuchando a las partes, me cuentan toda la historia, y a veces uno diría, pues ya sigue la siguiente audiencia, pero no, o sea, les tienes que dar el tiempo, y es algo que yo les pido mucho a los abogados, que me tengan la paciencia, porque a veces la agenda sí está especificada qué hora inicia la siguiente audiencia, y están desesperados de que por qué no ha iniciado, por qué no ha iniciado y qué está pasando, pero la situación es que la anterior se nos fue de más de tiempo por esa situación, porque nos tomamos el tiempo necesario hasta que se llegue a un buen entendimiento. Claro, no, tienes toda la razón, comparto lo que me estás diciendo, comparto este tema porque pues he tenido la oportunidad de vivirlo un poco de cerca, y la verdad es que te felicito por ese gran trabajo que estás haciendo, por esa bonomía que tienes, desde luego, de darte el tiempo y extender el tiempo para conciliar con las partes, y además el gran trabajo que está haciendo la titular del Centro de Conciliación Laboral, Erika Elke Tepper, perdóname. Elke Tepper hace un gran trabajo, se puede ver reflejado en todo lo que ha hecho, y lo que tú dices, o sea, nos han llevado ahora menos trabajo en el buen sentido de la palabra, y de eso se trata, de tratar de que las personas, tanto allá como acá, se puedan arreglar y puedan conveniar y puedan pues conciliar, como es el término, ¿no? Así es, Rodrigo, porque a final de cuentas, si ya nos metemos a lo legal, todavía hay muchísimos errores ya viendo ya el expediente en sí, que es algo que me ha costado un poquito con los litigantes, hacerles entender que deben de estudiarle más, deben de actualizarse más, porque en sí, ¿qué se va a ver al momento de resolver un expediente? Pues ya lo legal, ¿no? Lo que venga dentro del expediente, no lo que realmente pasó. ¿Va a haber justicia o no va a haber justicia? Tal vez no, porque hasta dónde se puede demostrar la situación. La Ley Federal del Trabajo está muy inclinada siempre al trabajador, que por ser la persona vulnerable en todos sus sentidos, pero a mí ya en la actualidad creo que ya no es como antes, en el sentido de que antes te podía representar en materia laboral cualquier persona, sin tener los conocimientos y las capacidades para ello. Entonces ahí sí estaba un poquito desequilibrado el trabajador. Sin embargo, ahorita ya el trabajador ya no se puede presentar al juicio sin un apoderado, ¿sí? Ya no puede ir solo, ya en ninguna etapa nosotros podemos atender al trabajador solo. Tiene que estar bien representado, cumplir con todos los requisitos de representación. Entonces, para mí ya debe de ser una persona preparada, ¿no? Con los conocimientos laborales al 100%. Entonces, ¿cuál es el desequilibrio aquí? Si ambas partes están bien representadas. Y todavía sigue la figura de la suplencia de la queja en el amparo para el trabajador. A ver, platícanos esa parte, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es eso de la suplencia de la queja? Bueno, la suplencia... O sea, es como defensoría de oficios, hacerle la chamba... hacerle la chamba a la parte trabajadora, que como te menciono, yo creo que ya no debería de existir, en mi punto de vista, ahorita para el trabajador, porque ya está bien representado, ya por ley debe de estar bien representado, ¿no? Entonces, el que entre el tribunal colegiado o los juzgados de distrito a suplirles lo que no pidieron, lo que no están haciendo valer, pues ya también se me hace un poquito desequilibrio a la parte patronal, porque ya ambos están representados, se supone, por una cancha persona. Pareja, piso parejo para los dos, ¿no? Exactamente. Entonces, en la primera instancia, que somos nosotros, la suplencia de la queja, la figura de la suplencia de la queja no existe. Sí tenemos varios principios en la Ley Federal del Trabajo para apoyar al trabajador, pero es solo como apoyo, no como suplencia. Pero ¿qué apoyo sería? A ver, ¿qué apoyo le das al trabajador? Por ejemplo, la prevención. En la demanda inicial, cuando no está completa su demanda inicial, nosotros, por ley, nos obliga a que prevengamos
todas las lagunas que se quedaron ahí sin especificar O correctamente. sea, como diciéndole, aguas, foco rojo, o sea, si me la sigues Exactamente. llevando así, te va a ir mal, ¿no? No O me, sea, no me estás especificando esto, no me estás diciendo esto, presentaste deficiente tu prueba, etcétera, ¿no? ok, Es una prevención, no tanto como suplencia, porque al final de cuentas, si él no la cumple, ok. pues se va a llevar con los datos que yo tenga en la demanda inicial. Pero sí es ese como principio de hazle foco rojo al trabajador para que entienda que va mal esta parte de su demanda, lo que no podemos hacer con la parte demandada. Ok, ok. Entonces, sí hay ciertas cositas en primera O sea, instancia. sigue habiendo apoyo ahí, o sea, o por así llamarlo de alguna manera, una cierta canojía al trabajador, por ser el trabajador se entiende, y no el monstruo que es la empresa. Me refiero a monstruo, o sea, es una empresa que tiene apoderados, que tiene abogados, que tiene despachos, y el trabajador, pues obviamente no, él va supuestamente solo, y esa es la parte donde ustedes entran a como prenderle los focos rojos, ¿no? Así es, por ley. Pero sí creo que ya tanto como la suplencia, a lo mejor sí esas ayudas, entre comillas, Permitidas por la ley, desde luego. permitidas por la ley, claramente, pero sí ya la suplencia se me hace en estos tiempos ya algo fuera de serie, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es como antes, como te mencioné, que te representaba cualquier persona aunque no tuviera los conocimientos. Ahorita ya tienen que cumplir con requisitos. Entonces, creo que hay ahora sí un desequilibrio en cuanto a, porque nos han llegado demandas de amparo, Rodrigo, Ok. en la que su concepto de violación es pido que se me supla la deficiencia de la del queja. agravio. Hijo de la... Es No, no. todo, o sea, una hojita tamaño carta en donde ponen los datos del trabajador y el concepto es pido que se me supla la queja deficiente. Entonces tú dices, no eres un abogado, no eres alguien preparado, Claro, claro. y bueno, es una carga que se les hace muchísimo a los tribunales. Yo que tuve el trabajo y la carrera judicial allá en los Claro. tribunales colegiados, de que imagínate entrar a un expediente, sobre todo los de antes de las juntas, que eran Sí, expedientes claro, de varios enormes. tomos, y aventarte suplencia de la queja para el trabajador de todo. Son estudios que, por ejemplo, a mí uno de esos me costaban 3, 4 días estudiar un expediente. Entonces, es lo que luego hace la carga laboral y los términos desfasados, Claro. el que se tenga que entrar así. Pero bueno, ese es un punto muy particular mío de decir la suplencia de la queja ya no debería de existir en Claro. materia laboral. Oye, Cris, a ver, y te voy a hacer una pregunta. Creo que ahí también es un muy buen mensaje que hay que retomar y hay que explicarle a la gente, que se fijen a qué abogado contratan. Porque muchos abogados, yo siempre lo he dicho, no tienen éxito y saben desde entrada que no van a tener éxito esas demandas, esas pretensiones de las partes de los usuarios, y más sin embargo promueven. Y eso de mover toda la maquinaria judicial, pues es presentar la demanda, ir a la oficialía de partes, me imagino, turnarla al juez correspondiente, a la jueza correspondiente o al titular correspondiente, armar el expediente, darle un número, en fin, todo lo que se tiene que hacer, como tú bien dices, por una simple petición de suplencia de la queja, nada más para qué, para retrasar el juicio, para lograr una conciliación, o sea, para dilatar el procedimiento, o sea, ¿por qué lo hacen, o sea, los jueces, o sea, perdón, los abogados? Bueno, la situación es que no se han dado cuenta que ya cambiaron las reglas, de que ya no es, el fin ya del juicio laboral no es alargarlo y a ver qué tantos salarios caídos y qué tanto ganancia puedo sacar del juicio, sino que muchos abogados no se les ha prendido el foco que ahora ya lo nuevo es la conciliación, tratar Claro. o sea, nosotros como autoridades no tratamos de quitarles su lado económico a los abogados porque es su trabajo al final de Justo, cuentas, ¿no? claro. Pero más bien tienen que cambiar el chip en el sentido de decir, ahora mi ganancia va a ser en conciliaciones, dinero más rápido y eficiente, no como antes que tardaban 1000 años, Años, claro. años y años, y eran, sí, los salarios caídos antes de la reforma del 2012 eran interminables, ¿no? Ahí se hace la reforma y ya se topan a 12 meses. Ah, ok, ese es un dato muy importante. No puedes ir a más salarios caídos. No pueden ser ya más de los 12, ya después de los 12 son los intereses nomás del 5% de 15 meses
que ya se hace una cuantificación ahí, ¿no? Pero ya... Pero ya no te puede ofrecer, perdón, ya no te puede ofrecer el abogado, pues no, alarguemos el juicio y lo llevamos a 5 años y usted va a ganar sentada en su casa durante 5 años salarios caídos. Eso ya no existe, ya no se puede, ya no da. Ya no. Okay. Y eso creo que fue una reforma súper buenísima para lo laboral, porque imagínate, empresas se destruían con Sí, esos claro. salarios caídos. O sea, la verdad es que son cantidades, me ha tocado dictar sentencias, Rodrigo, que se van en rebeldía. Rebeldía es cuando la parte demandada no contestó y todo se tiene por aceptado. Okay. Entonces, me han tocado que por un mes son sentencias de 400 y tantos mil pesos por un mes laborado. ¿Qué dijo? Entonces, imagínate, si por ese mes, y ahorita que estamos dictando, yo la verdad ahorita termino los juicios en 4 a 6 meses, más o menos, los juicios. ¿Tienen tiempo Sí, hoy en día? Sí, tenemos un término que son llevar el procedimiento de 4 a 6 meses, y yo me he estado acatando a ese término, pero bueno, de esos salarios caídos, te digo que he tenido sentencias que ya son de 400 y tantos por un mes laborado. Ahora imagínate antes que no estaban topados a los 12 meses, eran interminables los salarios caídos. Y quiebran una empresa. Quiebran una empresa. Y la verdad es que nosotros como autoridades no nomás nos debemos de preocupar por el trabajador, tenemos que ver también por las empresas, porque son los medios que dan el trabajo en México, a todas las personas en México. Entonces, si nosotros acabamos con las empresas, se va a venir un problema social fuerte, que va a ser el desempleo cada vez mayor en la ciudadanía, ¿no?, mexicana. Claro. Entonces, para mí es muy importante no nomás enfocarme en el trabajador, sino también en las empresas. Ver cuál es la mejor solución para ellos, para que el trabajador quede contento, pero como tú lo mencionaste, el trabajador, no el apoderado, porque el apoderado trae otras formas de pensar, otros datos, otros intereses, ¿no? Entonces, por eso yo cuando llevo la conciliación, me gusta platicar mucho y citar al trabajador, y no sabes los renuentes que se han puesto los abogados en llevarme al trabajador en las conciliaciones. Yo he tenido que multar para hacer que comparezca el trabajador, porque obviamente no lo quieren llevar. Los apoderados no les conviene en muchas ocasiones. No quieren que se den cuenta de lo que realmente puede pasar, ¿no? No quieren que se den cuenta que la fuente de trabajo quiere conciliar con ellos, quiere llegar a un acuerdo y que ya se les está ofreciendo una cantidad. ¿Por qué? Porque lo que quieren los apoderados es alargar el juicio lo más que se pueda. Claro. Y eso no es beneficioso ni para el trabajador ni para la empresa, ¿sí? Porque al final de cuentas yo les hago ver a los trabajadores que la conciliación tiene muchísimos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que quedan más satisfechos ambas partes, quedan bien entre ellos. Y otra cosa, los impuestos en una sentencia corren a cargo del trabajador, ¿sí? Son más o menos el 35% de impuestos que se le rebaja a una sentencia condenatoria. En una conciliación, la cantidad que se le ofrece al trabajador es la cantidad real que se le va a entregar, ¿sí? Entonces, y en los términos que ellos pacten, si ya es en efectivo, si es transferencia, si es a plazo, si es en una sola exhibición, eso es muy benéfico para ellos. Otra cosa es que les digo es, tú puedes tener una sentencia muy bonita, condenatoria, con ¿sabe cuántos salarios? Millones de pesos ahí, pero... miles de pesos, pero ahora hazla valer, ejecútala. Muchas veces son empresas fantasmas, ¿no? De que estuvieron un tiempo aquí y ya no los vuelves a encontrar jamás. Entonces, ejecútala. Claro. Y ese es el tema donde creo que se pone muy complicado. Le apuestan los abogados al tema de, pues bueno, hacerlos largos. Hoy, qué bueno que nos dices ese dato padrísimo, ya no se pueden hacer salarios caídos más de 12 meses o de un año, sino nada más van intereses. Y la verdad es que me parece extraordinario lo que nos platicas para que nuestro público, para que los usuarios que caigan en esta situación sepan cómo defenderse y que no se dejen mal llevar por un abogado, que les van a hacer largo el juicio, que se presenten sin miedo a las instancias de conciliación o ante la jueza o juez correspondiente en este ejercicio. Esos datos que nos dejas me parecen muy, muy padres, porque la gente puede comprender cómo es ahora el sistema laboral, ¿no? Cómo es ahora este tema de los derechos laborales. Y te iba nada más a preguntar algo. Bueno, antes de eso decirte que comparto contigo que las empresas son los motores de la economía. Así es. Y no podemos lacerar a las empresas y castigarlas y castigarlas y castigarlas, porque el día de mañana
pues ya no van a haber fuentes de empleo, Así es. ya no va a haber economía y se va a complicar la economía en el país. Eso me parece extraordinario que lo digas, lo retomo porque me parece muy importante que lo tengamos claro. Y mira, me gustaría que nos platicaras, antes de cerrar este episodio, un poco algún asunto que consideres tú emblemático, que has llevado, que has resuelto o que te ha marcado o que ha sido algo que te ha costado, como tú dices, en esas conciliaciones de 2, 3, 4 horas, logré tal tema. ¿Cuál nos podrías platicar? Bueno, los que me cuestan mucho trabajo, ya lo he mencionado en otra entrevista que tuve, son cuando hay renuncias, renuncias Renuncias. firmadas. eh, es cuando más me cuesta trabajo el asunto en su totalidad, tanto la conciliación como llevar ya la sentencia y el resultado final. ¿Por qué? Porque aquí cuando hay renuncias firmadas, intervienen ya también los peritos auxiliares Ok, para poder desahogar esta prueba pericial. Ya no depende solo de mí, ya depende de otra persona con conocimientos técnicos, ¿no? técnicos especiales en la materia que se va a verificar. Y pues ya dependemos de una persona externa, tanto de sus honorarios, porque ahorita, Rodrigo, ya no son gratuitas las periciales, ya Ok, tenemos la lista de peritos del Consejo de la Judicatura y de ahí se fija a uno, las partes tienen comunicación con él, yo en eso no intervengo y se ponen de acuerdo con sus honorarios, ¿no? ok, Es algo que me ha costado, ¿por qué? Porque los trabajadores dicen, ¿yo por qué voy a asumir que renuncié si no es verdad? O sea, me hicieron firmar al inicio de la relación laboral documentos en blanco que al final, cuando ya no les pareció o hubo un problema, los rellenaron y ahora es mi renuncia, ¿no? Y la realidad de las cosas es que yo no renuncié, entonces se ponen tercos en ese sentido de no llevar una conciliación, porque la parte demandada sí les dice, bueno, está bien, pues ya hay que acabar con el conflicto, te ofrezco tanto, y ellos dicen no. ¿Por qué? Porque ahí ya se sienten vulnerables, ya se sienten claro, como atropellados en el afectando sus derechos, de que están mintiendo. claro. Yo no puedo saber quién de los dos está mintiendo. La realidad Si de las realmente cosas firmó o no. es que al final se va a ver con la pericial, ¿no? A veces hay trabajadores que dicen, yo no firmé, yo no firmé, yo no firmé, y sí sale que firmaron. Ok, Otros dicen, sí firmé, pero como no con sabía qué era. engaños. No Ok, sabía qué era, no era un documento en blanco. Entonces, esos son los que me ha costado muchísimo trabajo conciliar, porque hay sentimientos, muchísimo sentimiento del trabajador en decir, estás mintiendo y ahora yo te voy a demostrar que tú estás mintiendo, que yo no firmé, que primeramente firmé, pero me pusiste el contenido. La situación y la dificultad aquí es que todavía aquí en México una pericial en ese sentido de saber si se firmó primero y se puso lo escrito después, es muy difícil, lo digo. Todavía no claro, hemos llegado a esa a tecnología, esa ¿no? tecnología, por lo menos aquí en México no. Ujú. Es algo que nos han dicho los peritos, que va a ser muy difícil, que se tiene que destruir el documento. La parte demandada obviamente no quiere que se destruya porque es su documento fundatorio. Claro, su Entonces, arma. exactamente, su arma. Entonces, ha sido muy difícil y les digo, en vez de invertirle tiempo, en vez de invertirle dinero, porque ambas partes le van a invertir en la pericial, traten de con ese dinero jugar entre ustedes y ofrecérselos entre ustedes, usted bajarse, usted subirse, etcétera, ¿no? Y no quieren y no quieren, entonces son los juicios que se me han alargado y que tengo ahí todavía porque es de que señalo ya la pericial, no están de acuerdo con los honorarios, buscan otro y de aquí que nos acepta el cargo el perito y de aquí que ellos aceptan los honorarios y de aquí, o sea, son interminables esos juicios y la verdad es que al final terminan conciliándose, pero después de muchísimo tiempo Lo que que, pudieron haber hecho que pudieron hace haber hecho X meses, ¿no? antes, exactamente. Pues qué gran trabajo haces, Cris. La verdad es que te felicito por ese gran trabajo. No nos equivocamos en decirle a nuestro auditorio quién eras, Ay, en muchas presentarte gracias. así, más que una profesional, más que una académica, porque también das cursos y también das conferencias. La verdad es que eres un estuche de monerías, haces muchas cosas, te felicito. La verdad es que eres una gran abogada, lo has demostrado a lo largo de muchos años. Muchas gracias. Eres una gran juez, la que tengo que reconocer los criterios que tienes y todo lo que has hecho. Y la verdad que muchas gracias. ¿Quieres decirle algo a nuestros oyentes? Sí, pues solamente les
invitarlos a que se sigan actualizando, a que se tomen en serio el papel que tenemos en nuestras manos, tanto de nuestro lado como autoridades, como ustedes apoderados y litigantes, en el sentido de que no es cualquier cosa lo que manejamos, sino son patrimonios tanto de las empresas que representan como de los trabajadores y sus familias. Entonces, tomarse ese papel en serio para poder lograr llevar esos juicios de la mejor manera y más que nada invitarlos a que tomen en cuenta que ahora lo que rige y la mejor forma de solucionar un conflicto laboral son las conciliaciones. Entonces, invitarlos a que tomen en cuenta eso y que traigan una actitud abierta a la conciliación. Muchas gracias, Cris. Pues bueno, este es el mensaje que nos deja el día de hoy la señora jueza laboral. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros en Ecos del Poder y pues nos vemos al siguiente capítulo. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias.